Nunca me gustaron los GPS. Siempre confié más en mi instinto, en los mapas viejos, en lo que me enseñó la carretera. Pero desde que la empresa me obligó a instalar ese aparato en la cabina, algo cambió. Esto no es una historia de fantasmas. No. Es peor. Es una advertencia. Era una noche cerrada, de esas en las que la oscuridad parece pegajosa, como si algo estuviera respirando justo fuera del parabrisas. Yo iba solo, transportando mercancía por una ruta secundaria en Tamaulipas, porque la federal estaba bloqueada. Un trayecto largo, entre cerros sin nombre, donde no hay señal de celular, ni alma alguna. Eran las 2:37 de la mañana. Lo recuerdo con precisión, porque el GPS se iluminó solo, sin que yo lo tocara. Emitió un pitido agudo, como un grito comprimido. Y entonces, una voz. Una voz que no debería estar allí. En 100 metros, recoge a la niña. Pensé que era un error del software. Un glitch. Lo ignoré. Pero el GPS volvió a hablar. Detente ahora. Está esperándote. La pantalla ya no mostraba la ruta. Mostraba una imagen borrosa. Una figura de pie en medio del camino. Una niña. Vestido blanco. Sin rostro. Solo, estática. Y juro que sentí que alguien más respiraba dentro de la cabina. Frené. Más por miedo que por obediencia. Y ahí estaba. Una niña real, a unos metros de la carretera. Descalza. Empapada. Sola. Mirándome. No me atreví a bajar. Pero el GPS volvió a hablar, esta vez, con una voz distinta. ¿Era mi voz? Mi maldita voz. Si no la llevas, no vas a volver. Un escalofrío me cruzó la espalda. Sentí que el camión se enfriaba por dentro, como si alguien hubiera abierto una puerta al más allá. Y entonces, la puerta del copiloto se abrió sola. No recuerdo haber desbloqueado las puertas. No toqué el botón. No hice nada. Solo escuché ese sonido, clic, tan suave y nítido como un susurro en una iglesia vacía. Y cuando giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, ella ya estaba ahí. No sé cómo explicarlo. No la vi subir. No escuché el crujido del estribo. Ni el peso de su cuerpo en el asiento. Simplemente apareció. Como si hubiera estado sentada ahí todo el tiempo, y yo recién me diera cuenta. Tenía el cabello lacio, negro y mojado, como si acabara de salir de un lago. Su vestido blanco estaba manchado de tierra, y sus pies colgaban, sucios, con las uñas quebradas. No tenía heridas. No sangraba. Pero algo en su silencio era más perturbador que cualquier grito. No hablaba. No me miraba. Solo respiraba. Lenta. Pesadamente. Como si cada inhalación suya drenara el aire de la cabina. Intenté hablarle. Preguntarle si estaba perdida, si tenía padres, si necesitaba ayuda. Nada. Y lo peor fue, que no parecía niña. Había algo en su rostro que no encajaba. Era liso, inexpresivo, artificial. Como si fuera una máscara mal hecha de lo que se supone que debería ser un niño. Entonces el GPS volvió a cambiar. Ya no había mapas. Solo un fondo negro con un círculo rojo girando en el centro. Y una frase en letras blancas. Sigue conduciendo. No mires atrás. El motor se encendió solo. Lo juro por mi vida. Las luces altas se activaron, y los faros iluminaron un camino que no estaba en el mapa. Una carretera nueva. No asfaltada. Con árboles retorcidos a los lados que parecían susurrar entre sí. Y yo, conduje. Porque sentí que, si me detenía, si dudaba siquiera un segundo, no iba a salir de ahí. La niña seguía sin moverse. Pero de vez en cuando, giraba la cabeza lentamente hacia mí. No como un ser humano. Como si algo estuviera imitando el comportamiento humano, pero no lo entendiera del todo. Y en la radio del camión,
que estaba apagada, comenzó a sonar una canción vieja. Una nana. Lenta. Distorsionada. La misma que le ponía a mi hija cuando era bebé. Solo que, mi hija murió hace 4 años. La niña me miró directamente a los ojos. Y sin mover los labios. Escuché su voz dentro de mi cabeza. ¿Por qué la dejaste morir? Pisoteé los frenos con todas mis fuerzas. El camión no se detuvo. El paisaje alrededor comenzó a cambiar. Los árboles parecían derretirse, las señales de tránsito tenían símbolos imposibles, y en el cielo había ojos. Miles de ojos abiertos que parpadeaban al ritmo de mi corazón. Y entonces, el GPS emitió otro pitido. Uno agudo. De esos que te hacen sangrar por dentro. La pantalla se volvió blanca. Y apareció otra frase. Ya no eres el conductor. Quise gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Las manos seguían en el volante, sí, pero ya no sentía el tacto del cuero viejo ni la vibración del motor. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, y mi mente flotara, atrapada dentro de una burbuja invisible. Como si alguien, hubiera tomado el control. La niña giró la cabeza hacia mí. Esta vez sí movió los labios. Pero no emitió sonido alguno. Solo murmuró. Y su voz no vino de su boca, sino del motor. Del claxon. De los putos altavoces del GPS. Como si todo el camión estuviera repitiendo sus palabras. Ya no puedes salir de la ruta. A mi alrededor, la carretera se desfiguraba más con cada kilómetro. Las líneas amarillas del pavimento latían como venas abiertas. Las señales comenzaban a mostrar rostros humanos en lugar de íconos. Caras sufrientes, gritando en silencio, como si fueran almas atrapadas en los postes metálicos. Vi una cruz al costado de la vía. Luego otra. Y otra. Decenas. Todas con mi nombre. Todas con la misma fecha, esa misma noche. Miré por el retrovisor. Y deseé no haberlo hecho. La niña no era la única en el camión. En los asientos traseros, donde nunca había nadie, comenzaron a aparecer figuras. Difusas. Como niebla espesa que toma forma. Al principio eran solo sombras. Pero luego se definieron. Eran niños. Docenas de ellos. Todos con los ojos tapados por vendas sucias. Y uno de ellos tenía el rostro quemado. Ese era idéntico al de mi hija. No podía ser. Mi hija murió en un incendio en casa de su madre. Yo no estaba allí. Yo no la pude salvar. Ella me habló también. ¿Por qué nunca llegaste, papá? Mi estómago se revolvió. El dolor era real. No emocional, físico. Como si mi culpa estuviera siendo exprimida con garras desde el interior. Quise frenar, salirme del camino, chocar contra algo, pero no había más camino. Solo una espiral infinita de asfalto que se retorcía como intestino sobre la tierra. La niña del asiento delantero se inclinó hacia la consola. Tocó la pantalla del GPS. Y la pantalla se partió. Como un espejo. Pero en lugar de ver reflejo, vi una carretera distinta. Un recuerdo. Mi camión, estacionado frente a una casa en llamas. Yo, bajando lentamente. Pero sin correr. Sin desesperación. Sin prisa. Como si ya supiera que no había nada que hacer. Como si no hubiera querido salvarla. Volví a mí. Estaba gritando ahora, con lágrimas ardiendo en los ojos. El camión temblaba. El GPS escupía frases una tras otra, en múltiples voces. Mentiroso. Cobarde. Conductor del dolor. Bienvenido a la última ruta. Y entonces, entre la niebla de los recuerdos y los sollozos, la niña dijo una sola palabra que heló mi alma. Entrega. El motor se apagó de golpe. La carretera desapareció. Todo se tornó negro. Y cuando abrí los ojos,
No estaba en el camión. Estaba de pie, en un lugar que no era este mundo. Y frente a mí, ella seguía allí. Pero ahora sonreía. Y esa sonrisa no era humana. Ese lugar no tenía cielo. Ni suelo. Solo una oscuridad espesa que se movía como agua sucia, con una textura viscosa que me rozaba la piel aunque no pudiera verla. Todo estaba en silencio, excepto por una respiración profunda. ¿Animal? La niña estaba parada a unos metros, de espaldas a mí. Y su voz sonó dentro de mi cráneo, como si estuviera empujando mis pensamientos hacia un rincón. Esto no es castigo. Es tránsito. Tú elegiste. No entendí. Quise gritarle. Quise correr. Pero no podía moverme. No había dirección. No había cuerpo. Solo conciencia. Flotando. Entonces algo se encendió frente a mí. Una luz azul. Era la pantalla del GPS. Y en ella un nuevo mapa. Uno completamente distinto. Era un vecindario. Calles estrechas. Casas viejas. Una primaria. Un parque. Y al fondo, mi casa. La actual. Mi casa. Donde ya no vivía nadie. Donde antes vivía mi hija. La cámara del GPS comenzó a hacer zoom. Hasta una ventana del segundo piso. Y ahí estaba ella. Dormida. Como si nunca se hubiera quemado. El aparato pitó una vez más. Y apareció una nueva frase. Tienes una entrega pendiente. No supe si era una orden o una condena. Pero entendí. O creí entender. Yo era el camión. Yo era la ruta. Yo era el transporte del lamento. Un conductor sin descanso. Volví a abrir los ojos. Estaba de nuevo en el asiento. Las manos temblaban sobre el volante. El motor rugía. Y frente a mí, la carretera era conocida. El tramo de siempre, cerca de la salida hacia mi vieja colonia. El GPS mostró una nueva ruta, aunque yo no la marqué. Y esta vez, no decía destino. Decía recuperación. La niña seguía allí. Ahora dormía, con una sonrisa leve. Y por primera vez, tuve miedo de despertar a alguien. Conduje. Conduje hasta detenerme frente a mi antigua casa. Estaba abandonada. Cubierta de maleza. Puertas selladas. Pero la luz de la habitación de mi hija estaba encendida. No sé por qué lo hice. No sé si fui yo. Solo bajé, caminé hasta la puerta, y cuando la toqué, no empujé. Ella se abrió sola. Y lo vi. Mi cuerpo. Colgado del marco de la escalera. Hinchado. Podrido. Con el cuello roto y los ojos abiertos. Tenía días allí. Semanas, quizás. La radio encendida. Una nana sonando en bucle. Y en el suelo, el GPS. Destruido. Pantalla rota. Pero aún encendido. Con una frase final, que titilaba entre interferencia. Entrega completada. Iniciando nueva ruta. Y desde entonces, no he dejado de conducir. De noche. Siempre solo. Aunque a veces, veo un rostro en el retrovisor. Y cada que recojo un nuevo pasajero, no recuerdo haberlo subido. No sé a dónde voy. Solo sigo el GPS. Y si alguna noche, mientras conduces en la carretera, tu GPS se apaga por unos segundos y aparece un nuevo camino sin nombre, no lo tomes. No importa cuánto insista la voz. No importa si oyes llorar a una niña. No importa si ves tu casa al fondo de la ruta. Porque hay caminos que no se recorren con ruedas, sino con culpas. Y hay pasajeros que no se bajan jamás. A veces, cuando manejo de noche por carreteras solitarias, juro que escucho el timbre de esa videollamada en mi cabeza. Como un eco maldito, entre el rugido del motor y la estática de la radio.
Es una tonada vieja, común, pero desde aquella noche la asocio con algo que no debería haber visto. Algo que no era humano. Me llamo Rogelio. Soy trailero desde hace 20 años. He recorrido todo México, desde los desiertos de Chihuahua hasta las selvas del sureste. Creía haberlo visto todo: asaltos, accidentes, cuerpos desmembrados en el pavimento. Pero nada, y digo nada, se compara con lo que viví aquella madrugada en la llamada Curva Prohibida, cerca de un tramo olvidado entre Oaxaca y Veracruz. Los viejos del lugar la llaman así porque, según dicen, ahí nunca deberías parar, menos aún contestar el teléfono. Pero la vida no avisa cuando vas a romper las reglas, ¿verdad? Yo solo quería señal para mandarle un mensaje a mi hija. Me estacioné cerca de esa curva, con las luces bajas, y el celular vibró. Una videollamada de WhatsApp. Sin número. Solo decía desliza para contestar. Pensé que era un error del sistema, pero el dedo se me movió solo. No sé cómo explicarlo. Como si algo me guiara. Y en cuanto la imagen cargó, algo frío, húmedo, se metió a la cabina. Como si alguien hubiera abierto la puerta, pero el pestillo seguía cerrado. La pantalla mostró una imagen que no parecía una cámara. Era como si estuviera viendo desde los ojos de alguien, o algo, que se arrastraba por el suelo. Estaba entrando a un lugar que me parecía familiar. Muy familiar. Era mi tráiler. Y la cámara iba directo hacia la parte de atrás. Hacia mí. Quise colgar. Te juro que intenté. Mis dedos temblaban tanto que apenas podían tocar la pantalla, pero el icono rojo simplemente no respondía. El video seguía, y cada segundo que pasaba, la cámara avanzaba más. Atravesaba la caja del tráiler como si las paredes no existieran, como si esa cosa pudiera fundirse con el metal. No había lógica. ¿Ninguna? Respiré hondo, tratando de convencerme de que era un mal sueño, una broma pesada, una falla del sistema. Pero el problema era que el tráiler que se veía en la videollamada no estaba vacío. En las sombras, apilados como costales, había cuerpos. No personas dormidas. No maniquíes. Cuerpos reales, en distintos estados de descomposición. Algunos parecían recientes, como si apenas los hubieran matado. Otros parecían llevar años ahí. Uno tenía el uniforme de Pemex. Otro traía una gorra igual a la mía. Entonces, el celular empezó a emitir un sonido bajo. No un pitido. Era más como un murmullo arrastrado, en un idioma que no reconocí. Parecía que algo susurraba desde dentro del aparato, pero las palabras no estaban hechas para ser entendidas, solo para sembrarte un miedo que se adhiere por dentro. Como un parásito. Encendí la luz de la cabina. Nada. Afuera no se veía ni un alma, ni un faro, ni un maldito coche en kilómetros. El motor seguía encendido, pero todo se sentía apagado. ¿Sin vida? Como si el mundo se hubiera suspendido en un segundo eterno, atrapado entre dos latidos. Volví a mirar la videollamada. La cámara ahora estaba frente a la puerta de la cabina. Yo podía ver mi silueta a través del vidrio. Igual que como estaba sentado en ese instante, con el teléfono en la mano, como un idiota. Solo que, el rostro que vi en la pantalla no era el mío. Tenía los ojos completamente negros. Ni pupilas, ni reflejos. Como dos pozos sin fondo. Y cuando esa cosa levantó la cabeza, su boca se abrió más de lo que permite cualquier mandíbula humana. Un crujido se escuchó dentro del celular, como si estuvieran desgarrando carne viva. La videollamada se congeló. Una fracción de segundo. Y en ese cuadro inmóvil, vi algo que no puedo olvidar. Detrás de esa cosa que imitaba mi cuerpo, había una niña. Estaba de espaldas. Con un vestido blanco, manchado. Y tenía el cabello cubriéndole el rostro. No debería haber hecho lo que hice después, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, pudo más que el miedo. Le hablé. Con voz ronca, casi sin darme cuenta.
¿Quién eres? Ella se giró. Y entonces, la niña giró lentamente la cabeza, como si el cuello fuera de trapo. Y ahí fue cuando entendí que eso no era una niña. Tenía facciones humanas, sí, pero algo estaba alterado. Su rostro no tenía expresión, como una máscara de carne recién colocada, mal acomodada. La piel estaba estirada en algunos puntos, colgando en otros, y los ojos estaban demasiado separados. Como si alguien hubiera intentado imitar una cara infantil pero se hubiera equivocado con las proporciones. Cuando me miró, sentí una presión detrás de los ojos. Como si me los apretaran desde adentro. Cerré el celular de golpe. Ni siquiera colgué. Lo tiré al asiento del copiloto, jadeando, con el corazón retumbando como un tambor tribal en medio del pecho. Creí que había terminado. Que apagar la pantalla sería suficiente. Pero fue ahí cuando comenzó lo peor. El parabrisas se empañó desde afuera. No por el clima, sino como si algo estuviera respirando directamente contra el cristal. Lentamente, una mano se marcó en el vaho. Una mano pequeña. De 5 dedos, sí, pero con las uñas negras, gruesas, más parecidas a garras que a uñas humanas. ¿Metí reversa? Quise largarme de esa curva maldita, pero el tráiler no respondía. El pedal del freno se hundía como si pisara un cadáver hinchado. El volante crujía, temblaba, como si algo se aferrara a él desde abajo. La radio del tráiler, que no usaba hace años, se encendió sola. Estática. Luego, una voz distorsionada. No era clara, parecía una mezcla entre un susurro humano y una grabación antigua de casete desgastado. Solo logré entender una frase, y no la he podido olvidar desde entonces. Ella ya sabe tu nombre. No me moví. No parpadeé. Sentí un líquido caliente bajándome por la pierna. Sí, me oriné del miedo. Y mientras eso pasaba, escuché un golpe en la parte trasera del tráiler. Uno seco, contundente, como si algo se hubiera arrojado contra la caja con fuerza brutal. Otro golpe. Más fuerte. Y luego, una tercera vez. Hasta que la caja se abrió. No en la realidad, sino en la pantalla del celular, que se encendió solo. La videollamada seguía. Y mostraba lo que estaba ocurriendo justo en ese momento, desde dentro del remolque. Había algo ahí. Algo que se arrastraba en el piso de metal, dejando un rastro de líquido oscuro. El ángulo de la cámara era imposible. Como si estuviera montada en el cráneo de una criatura retorcida. Veía su sombra proyectarse en las paredes internas, contorsionada, larga, antinatural. Y la niña estaba con ella. Pero esta vez no se quedó de pie. Avanzó, directo hacia la cámara. Directo hacia mí. Y entonces, la imagen se quedó negra. Solo una frase parpadeó en la pantalla. Una notificación imposible. Tu videollamada será permanente si no sales ahora. Esa frase. Tu videollamada será permanente si no sales ahora. No tenía sentido lógico. Pero algo en mí, algo primitivo, entendió el mensaje a un nivel que las palabras no podían traducir. No se trataba de salir del camión. Era más profundo. Era escapar de ser visto. De estar conectado. Apagué el celular de un manotazo, lo aplasté contra el suelo de la cabina hasta romper la pantalla. El vidrio crujió bajo mi bota, pero el dispositivo seguía encendido. No, peor aún, comenzó a emitir un sonido seco, como si algo rascara desde el interior del aparato. Como uñas. Como si dentro del teléfono hubiera alguien atrapado, arañando para salir. Fue en ese momento que vi el reflejo. En el retrovisor, detrás de mi asiento, estaba ella. La niña. Pero no como antes. Su rostro estaba en carne viva, como si alguien le hubiera arrancado la piel con tenazas. Los músculos se contraían en espasmos, y sus ojos ya no eran blancos ni negros, eran completamente rojos. No brillaban. No parpadeaban. Solo me miraban.
como si llevara horas ahí. Días. No recuerdo haber gritado. Solo sé que desperté mucho después, en una cuneta, con la cara sangrada por el impacto del volante. El tráiler estaba estrellado contra una cerca vieja, retorcida. Pero lo peor no era el accidente. Lo peor fue que los paramédicos me dijeron que encontraron otro teléfono en el asiento del copiloto. Uno que no era mío. Un celular viejo, de esos con tapa. Cubierto de óxido. Sin batería, pero con una videollamada abierta. Congelada en una sola imagen. Mi rostro. Con los ojos completamente negros. Desde entonces, he tratado de rehacer mi vida. Dejé de manejar. No me acerco a esa curva. Ni siquiera uso GPS. Y cada noche, antes de dormir, desconecto todo. Celulares, laptops, cualquier pantalla. Porque sé que si se encienden, ella puede volver. Pero anoche alguien me llamó por WhatsApp. No tenía nombre el contacto. Solo una ubicación. La misma curva. Y esta vez, no era videollamada. Era en vivo. Desde mi habitación. La cámara estaba colocada justo frente a la cama. Mostraba a alguien dormido. Pero ese no era yo. Era otro. Un hombre más joven. Desnudo de cintura para arriba. Respirando con dificultad. Y detrás, en la penumbra, la niña. Inmóvil. Esperando. No contesté. Solo miré. Y entonces ella se giró, me miró directamente a los ojos, a través de la pantalla. Y sonrió. Ahora entiendo todo. Nunca fue una videollamada. Fue un espejo. Uno que se abre desde el otro lado, cuando alguien lo ve lo suficiente, con miedo real, con atención plena. Uno que necesita testigos para existir. Y tú acabas de escuchar mi historia completa. Tú también la has visto ahora. Tú también estás conectado. Cuando se encienda tu pantalla esta noche, no la mires directamente. Y si escuchas el zumbido, no contestes. Porque esta vez, no seré yo quien te cuente la historia. Será ella. Desde dentro. Nunca me gustó hablar de esto. Pero desde que escuché ese sonido otra vez, el clic seco, irregular, como uñas raspando metal, supe que ya no tenía escapatoria. Tal vez contarlo me libere, o tal vez, solo lo atraiga más. Fue hace 3 años. Manejaba de noche, como siempre. Ruta 45, tramo entre Zacatecas y Aguascalientes. ¿Sabes? Ese pedazo donde ni Dios ni el diablo se asoman. Pura oscuridad. A veces puedes ir kilómetros sin ver un solo faro, solo el ronquido del motor y el zumbido del viento colándose por las rendijas del parabrisas. Aquella noche, cargaba equipo eléctrico desde una fábrica abandonada. Me lo habían dejado todo en la caja seca. Pero lo que nunca me dijeron, fue lo que venía con la carga. El primer detalle raro fue que el GPS comenzó a darme vueltas. Literalmente. La pantalla giraba sobre sí misma. Pensé que era una falla, hasta que la voz de la navegación se encendió sola, aunque la tenía apagada. Susurró algo que no entendí. Algo en un idioma que no era español. Ni inglés. No sonaba humano. Seguí manejando. No tenía tiempo para tonterías. Pero en el retrovisor, noté algo más, un bulto oscuro, como si algo estuviera en el fondo de la caja. Me bajé en una gasolinera cerrada, con linterna en mano. Abrí las puertas, y estaba vacía. Completamente vacía. Volví al volante con ese nudo en el estómago. 10 minutos después, el camión comenzó a oler. Algo metálico, mezclado con humedad, carne. Como cuando alguien abre una tumba vieja. Traté de ignorarlo, pero el hedor se hacía más fuerte. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro desde la caja. Golpes suaves.
3 toques. Pausados. Deliberados. Y luego, la radio, apagada, empezó a hablar sola. Una voz infantil. Repetía una frase una y otra vez. ¿Dónde está mi caja negra? ¿La abriste tú? Me detuve en seco, temblando. Pero lo peor aún no había comenzado. Porque cuando volví a mirar por el espejo retrovisor, la puerta de la caja estaba abierta. Aunque yo la había cerrado con candado. La puerta estaba completamente abierta. No pude procesarlo. No me atreví a acercarme. Algo me decía que si lo hacía, ya no volvería. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como si una niebla densa se hubiera instalado, aunque no había ninguna razón para ello. La carretera frente a mí era un túnel de oscuridad sin fin. No había más luces, ni señales, solo el zumbido del motor y el golpeteo persistente. El sonido de la radio me perforaba el cerebro, esa voz infantil. Sonaba como si estuviera justo detrás de mí, como si la estuviera respirando al oído. La frase se repitió. ¿Dónde está mi caja negra? ¿La abriste tú? Pero esa última palabra no era la misma. Parecía como si la voz se retorciera, distorsionada, como si no estuviera hecha para hablar, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un abismo. Tuve que detenerme, lo supe. No podía seguir conduciendo sin saber qué estaba pasando. Puse el freno y me bajé del camión con la linterna en mano, el corazón latiendo en mi garganta. La caja estaba aún abierta, y algo en el interior parecía brillar débilmente en la oscuridad. Un resplandor que no era natural. Algo metalizado, algo que no debía estar ahí. Un rastro de líquido negro, viscoso, recorría el suelo alrededor de la puerta. Pero no era aceite, no era combustible. Lo toqué con un dedo. Estaba frío, pero no como el metal. Algo más, algo peor. Me acerqué al borde de la caja y, con la linterna temblorosa, traté de ver qué había dentro. Fue entonces cuando la vi. No era lo que esperaba. La caja, aunque vacía, contenía algo. Algo que nunca podría haber imaginado. Era una pequeña caja dentro de la caja. De un negro intenso, casi opaco, como si la luz se tragara todo a su alrededor. Tan perfecta, tan pulida, que parecía como si no tuviera ninguna grieta, ningún rasguño. Solo esa superficie lisa, que reflejaba la luz de la linterna de manera errática, como si respondiera a ella, pero no de manera natural. Me agaché para levantarla, pero algo me detuvo. Un escalofrío me recorrió la columna, un sudor frío comenzó a empaparme. La caja se movió. Apenas 1 centímetro, pero se movió. No tenía explicación, pero estaba seguro de lo que había sentido. La caja tembló ligeramente, como si estuviera viva. De repente, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara, y la radio comenzó a emitir un zumbido ensordecedor, como un animal salvaje y rabioso. En un instante, todo a mi alrededor pareció desaparecer. El camión, la carretera, incluso el mundo entero se desvanecieron. Solo quedaba la caja. Intenté soltarla, pero mi mano no respondía. Era como si la caja me estuviera pegando a ella. Y entonces, la voz volvió. Mucho más fuerte. Más clara. La has tocado. Ahora eres parte de esto. Con un forcejeo desesperado, solté la caja y caí al suelo, con las manos sangrando por el esfuerzo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que vi al mirar hacia arriba. Desde el borde de la carretera, una figura se perfilaba en la distancia. Era una silueta humana, pero algo no estaba bien. Caminaba torpemente, con los brazos extendidos hacia mí, pero lo peor eran sus ojos. 2 orbes completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Simplemente vacíos. Oscuros como la misma muerte. Empecé a correr hacia el camión, pero ya no importaba. Los pasos de la figura se multiplicaban. Se acercaban. Cada vez más rápidos. Y lo peor, era el sonido. El sonido de algo más, algo detrás de ella.
Algo que crujía, que se arrastraba. Cuando finalmente subí al camión, la figura ya estaba justo enfrente de mí. Pero no estaba sola. La caja negra estaba sobre su hombro. Y sus ojos seguían clavados en los míos. No recuerdo cómo arranqué el camión. Solo sé que lo hice. Las llaves ya estaban en su lugar, el motor rugió como si algo lo obligara a seguir, como si escapar fuera la única opción. Pero incluso mientras aceleraba por aquella carretera muerta, el rostro de esa cosa, esa figura con ojos huecos y la caja negra sobre el hombro, seguía grabado en mi mente, como un sello quemado detrás de los párpados. Lo que vino después fue peor. No sé cómo explicarlo, pero el camino ya no era el mismo. Tomé la misma curva de siempre, el mismo puente oxidado, pero nada parecía real. Los postes de luz estaban doblados, como si algo los hubiera aplastado con una fuerza invisible. Y los árboles se movían. No con el viento. Se inclinaban hacia mí. Como si escucharan. Como si supieran. En la radio, la voz infantil se había callado. Ahora era otra cosa. Un murmullo grave, imposible de entender. Palabras en lenguas muertas, susurros que parecían salir desde dentro de los ductos del aire acondicionado. El camión crujía, como si algo estuviera caminando sobre el techo. Algo pesado, que se arrastraba. Los espejos laterales comenzaron a empañarse, aunque afuera no había niebla. En uno de ellos, vi una mano. No era humana. Delgada. Alargada. Con demasiados nudillos. Apoyada contra el cristal, deslizándose lentamente. No paré. No volteé. Solo seguí manejando, pero el olor volvió. Más fuerte que nunca. Una mezcla de carne húmeda, hierro oxidado y flores podridas. Me cubrí la boca, pero la peste ya estaba dentro de mí, como si hubiera inhalado algo que nunca debía tocar mis pulmones. Fue entonces cuando escuché los llantos. Venían desde la caja. No eran de una sola persona. Eran muchos. Niños, ancianos, mujeres. Todos llorando al mismo tiempo. Todos suplicando algo que no entendía. Devuélvela, decían entre sollozos. Devuélvela o él vendrá por ti. Y lo que ocurrió justo después, me quitó cualquier duda de que aquello no era un simple delirio. La caja apareció en el asiento del copiloto. No estaba allí antes. La reconocí de inmediato. Negra. Lisa. Perfecta. Imposiblemente perfecta. No supe cómo llegó ahí. Me quedé paralizado. Temblaba. El camión empezó a desacelerar solo. Como si algo lo estuviera controlando. Con los dedos temblorosos, traté de tocarla de nuevo, pensando que si la arrojaba, todo acabaría. Pero en cuanto mi mano se acercó, la tapa se abrió sola. Dentro, no había objetos. No había circuitos, ni mecanismos. Había ojos. Muchos. Flotando en una sustancia negra y espesa. Todos abiertos. Todos mirándome. Uno de ellos, juro por lo que quieras, tenía mi iris. Un grito escapó de mi garganta sin que pudiera contenerlo. Un sonido animal, desesperado. Cerré la caja con violencia y la lancé por la ventanilla, pero no cayó. No rebotó. Simplemente, desapareció en el aire. Como si nunca hubiera estado allí. Pensé que ya estaba a salvo. Que el horror había terminado. Pero al mirar al frente, lo entendí todo. Ya no estaba en la carretera. Ya no había señales. Ya no había cielo. Solo una franja interminable de asfalto flotando en la nada. Y a los lados, decenas de camiones abandonados. Parados con las luces intermitentes encendidas, puertas abiertas, motores aún tibios, pero sin nadie dentro. Y entonces supe que no era el primero. Que esa caja había pasado por muchas manos antes que las mías. No sé cuánto tiempo estuve manejando por ese tramo infinito. Mi reloj se había detenido a las 3:13 de la mañana, pero el motor seguía rugiendo,
como si ignorara el tiempo, como si ese mundo ya no perteneciera al nuestro. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con la que sujetaba el volante, mis ojos secos, incapaces de parpadear. En el horizonte no había sol. No había luna. Solo una línea oscura que nunca se acercaba. Hasta que escuché una risa. No era humana. No venía de la radio. No venía del asiento trasero, aunque ya había asumido que cualquier cosa era posible. Esta risa venía de dentro de mí. Como si alguien más compartiera mi cuerpo. Como si me hubieran partido en dos, y una parte supiera algo que la otra ignoraba. Fue ahí cuando la caja volvió a aparecer. Esta vez, no era física. No ocupaba un lugar en el camión. Estaba detrás de mis ojos. Como si se hubiera alojado en mi mente. La veía incluso con los ojos cerrados. Siempre la misma forma perfecta. Siempre cerrada, pero latente. Como si esperara. Las voces regresaron. Más fuertes. No suplicaban. Ordenaban. Me decían nombres, fechas, rutas. Me hablaban de traileros que desaparecieron entre el kilómetro 190 y el 222, de carreteras borradas de los mapas, de camiones encontrados sin chofer, sin rastros de violencia. Pero con los asientos delanteros empapados en sudor y orina. Me dijeron cosas que solo la policía debería saber. Y cosas que nadie debería saber nunca. Me forzaron a detenerme frente a una caseta vieja, de esas que uno ya no ve desde los 90. Bajé. No sentí frío ni calor. Solo un peso imposible sobre la espalda. Caminé como si mis huesos fueran de plomo. Al llegar, la caseta estaba vacía, excepto por una grabadora portátil. Reproducía una cinta una y otra vez. ¿Era mi voz? No supe cómo. Pero era yo. Contando todo esto. Exactamente como ahora. Palabra por palabra. Como si ya lo hubiera vivido antes. Como si estuviera atrapado en una historia escrita por algo que no cree en el libre albedrío. Salí corriendo. Subí al camión. Y entonces, por primera vez, vi la carretera de regreso. Pero algo había cambiado. Al mirar el espejo retrovisor, no me vi a mí. Vi a otro hombre. O lo que quedaba de él. Con la cara deformada por la desesperación, los ojos girados hacia adentro, la boca abierta en un grito eterno. Vestía mi ropa. Estaba en mi asiento. Pero no era yo. Era lo que seré. Y entendí que no había escapatoria. Desde ese día, conduzco sin rumbo. No tengo rutas asignadas. No recibo llamadas. Solo conduzco, esperando que alguien más encuentre esa caja. Porque eso es lo que quiere. Saltar de mente en mente. Infectar. Atrapar. Romper. Y luego, borrar. A veces me detengo en gasolineras y veo personas que me miran como si me conocieran. Como si hubieran oído mi voz en alguna cinta vieja o en un susurro mientras dormían. Uno de ellos me dijo: tú eres el del caso del kilómetro 199, el que desapareció en 2006, ¿verdad? Le respondí que estaba equivocado. Pero por dentro, supe que tenía razón. Así que si alguna noche, mientras conduces por alguna autopista solitaria, ves a un trailero detenido con las luces apagadas, mirando al frente sin moverse, no te acerques. No intentes ayudar. Porque si ves la caja, ya es demasiado tarde. Y lo peor no es lo que te hará. Lo peor es que nadie sabrá jamás que ya no eres tú. No sé si lo que vi fue real, o si llevo demasiadas noches sin dormir. Pero desde aquella madrugada en la autopista 45, no he vuelto a mirar por el retrovisor sin sentir que hay algo detrás. Fue en un tramo viejo, entre Veracruz y Puebla, donde el pavimento parece respirar bajo las llantas, y los postes de luz están tan espaciados que uno comienza a ver cosas en la oscuridad entre ellos. Los traileros lo llaman el corredor muerto. A mí me lo advirtieron,
Si ves a alguien en la parada solitaria después de las 3 de la mañana, no frenes. Yo frené. Era un hombre delgado, demasiado delgado, vestido con una especie de abrigo raído. No hizo señas, no levantó el pulgar, ni siquiera se movió cuando le apuntaron las luces. Solo estaba allí, parado justo debajo de la única lámpara que seguía encendida, mirando al suelo. Pensé que necesitaba ayuda. Ya sabes, un cristiano no deja a alguien tirado en medio de la nada. Pero cuando me acerqué más, vi algo que me erizó la piel hasta los huesos, lágrimas negras bajaban por sus mejillas. Pensé que eran sombras. Pero cuando encendí las luces altas, sangre. No era pintura, no era mugre. Era sangre, espesa, goteando desde sus ojos como si cada lágrima doliera más que la anterior. Aún así, sus labios esbozaban una sonrisa. Una sonrisa torcida, casi infantil. Y en su mano, tenía una caja pequeña, como una cajetilla vieja, temblorosa, como si pesara toneladas. Me quedé congelado. No quise bajar. No quise abrir la puerta. Él levantó la cabeza muy despacio y me miró directo, como si supiera exactamente quién era yo, como si me hubiera estado esperando. No parecía ciego, pero sus pupilas eran completamente blancas. Yo puse reversa. Pensé en largarme. Pero entonces, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Algo, o alguien, ya estaba arriba. El golpe no fue fuerte, pero fue lo suficientemente seco, lo suficientemente preciso, como para que el corazón se me detuviera un instante. No podía haber nadie allá atrás. Yo venía solo desde hacía horas. No había parado, no había recogido a nadie. Apreté los dientes, la palanca de reversa temblaba en mi mano. En ese silencio espeso, en el que hasta el motor parecía contener la respiración, pude escuchar un segundo sonido. Un arrastre, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la lámina metálica del tráiler. Bajé la ventana. No sé por qué lo hice. Tal vez por impulso. Tal vez porque quería confirmar que no era mi mente jugándome una mala pasada. Pero ahí seguía. El hombre. La sangre. La sonrisa. Solo que ahora, ya no estaba bajo la luz. Estaba más cerca de mi puerta. Solo 2 pasos lo separaban de mí. Le grité que se detuviera. Pero no reaccionó. Solo inclinó la cabeza, como si tratara de escucharme más de cerca. En ese momento, el frío que entró por la ventana no fue normal. No era el tipo de brisa que corta la madrugada. Era un aire hueco, pesado, como el que hay dentro de una cripta. El hedor a hierro podrido me llenó los pulmones. Como si la sangre de aquel hombre llevara días, tal vez años, en descomposición. Entonces, me habló. No con palabras, sino con un sonido áspero, un murmullo que no salía de su boca sino que se formaba directamente dentro de mi cabeza. Como si algo en mi oído se abriera y él pudiera susurrarme desde dentro. ¿No debiste parar? La voz no era humana. Era como el crujir de huesos viejos. Como si la garganta que la producía estuviera seca, llena de tierra. Ahora me llevas tú. Apreté el acelerador, pero el motor no respondió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El estéreo, que llevaba horas apagado, se encendió solo y comenzó a emitir estática. Entre los chillidos, se colaba un llanto. Un llanto profundo, cargado de dolor, de soledad, de algo que no se puede traducir con palabras. Entonces, el hombre, ya no estaba afuera. Estaba en el asiento del copiloto. No sé cómo entró. No escuché la puerta. No sentí movimiento. Solo apareció, como si siempre hubiera estado allí. Seguía llorando sangre, pero ahora, también reía. Una risa seca, descompuesta, que salía entre dientes podridos y astillados. Y en sus manos, esa pequeña caja seguía temblando. Me la extendía. No podía moverme. No podía mirar directamente lo que había dentro.
Solo sabía que estaba abierta y que de ella salían susurros. Voces. Llantos de niños. El sonido de cadenas. ¿Y algo más? Algo que se arrastraba por la caja como si aún no quisiera salir del todo. Hasta que una garra, negra como la noche, comenzó a asomarse. Fue entonces que sentí el tráiler moverse, aunque yo no tocaba el volante. Alguien, o algo, estaba conduciendo por mí. El tráiler avanzaba solo, deslizándose por la carretera como si siguiera un camino que yo no conocía, pero que él, el hombre de los ojos blancos, parecía haber recorrido muchas veces antes. Intenté tocar el volante, frenarlo, hacer algo. Pero mis brazos no respondían. Eran solo peso muerto colgando de mis hombros. Cada músculo estaba tenso, como si algo invisible los estuviera sosteniendo desde atrás. Como si ya no me pertenecieran. El hombre no me miraba. Solo seguía ahí, con la cabeza baja, como si rezara. Como si susurrara algo a esa caja temblorosa que ahora vibraba con un zumbido bajo, profundo, que se me metía en los oídos como una espina. El aire dentro de la cabina se volvió denso, como si el oxígeno fuera sustituido por una niebla espesa que olía a carne vieja y ceniza húmeda. Y entonces me di cuenta, no estábamos en la misma carretera. Las señales desaparecieron. El paisaje se volvió una especie de desierto quemado, con árboles carbonizados que parecían figuras humanas retorcidas en la oscuridad. No había estrellas. No había luna. Solo una negrura infinita, y ese camino que no tenía fin. Y mientras más avanzábamos, más cosas comenzaban a aparecer en el arcén, cuerpos o lo que quedaba de ellos. Algunos, sentados. Otros, arrastrándose. Todos, llorando sangre. Igual que él. Igual que el hombre que ahora susurraba más fuerte, más profundo, y que comenzaba a reír con esa risa podrida que ya no necesitaba boca para escucharse. Me atreví a mirar la caja. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Lo que había dentro no era un objeto, ni un ser completo. Era una parte de algo. Como si hubieran embotellado un fragmento de dolor puro. Una garra negra que se retorcía sin tocar nada, un ojo que no parpadeaba, y una boca, cosida con alambre oxidado, de la que salía una voz. Una sola frase, repetida una y otra vez. Ahora ya eres parte del camino. Y entendí lo que significaba. Él no era un espectro, ni una aparición. Era un destino. Un castigo. Algo que esperó por mí durante años, en esa parada donde solo se detiene quien ya no tiene salvación. Cada trailero que alguna vez desapareció sin dejar rastro, pasó por él. Cada uno fue absorbido por esta misma oscuridad. Ahora lo sé. Porque yo los vi. Cuando me atreví a mirar por los espejos laterales, no vi mi carga. No vi el tráiler. Solo vi un convoy interminable, de rostros pálidos y congelados, todos sentados tras el volante de sus propios camiones, atrapados en este mismo recorrido sin final. Algunos me miraban. Otros solo lloraban. Uno de ellos era yo. Porque el yo que aún creía estar vivo, estaba a punto de desaparecer. La última imagen que recuerdo antes de despertar, fue esa caja. Cerrándose lentamente, con mis propias manos. Y desde esa noche, cada vez que otro conductor desaparece sin explicación, siento una punzada en el pecho. Porque yo ya no conduzco por voluntad. Yo espero. En la misma parada. Bajo la misma lámpara. Con los ojos enrojecidos. Y la caja en las manos. Llorando sangre, hasta que el siguiente frene. Nunca hablo de esto con nadie. No porque no quiera, sino porque, cada vez que lo cuento, algo vuelve a moverse en la oscuridad. Algo me sigue. Y tú, si decides escuchar hasta el final, también vas a cargar con eso. Era una ruta larga, de esas donde los faros del tráiler apenas arañan la negrura del monte. Entre Hermosillo y Nogales. Una carretera maldita que los veteranos evitan de noche. Pero yo, necesitaba el dinero.
Y no creía en cuentos. Eran casi las 3, la famosa hora muerta. Todo estaba demasiado quieto. Ni un animal, ni un auto, ni siquiera viento. Solo el zumbido eléctrico del motor y el golpeteo sordo de mis pensamientos. De pronto, escuché un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del tráiler. Frené. Abrí la ventanilla, silencio absoluto. Entonces, sin avisar, el radio del tablero se encendió solo. No tenía música. Solo estática, y algo más. Como una voz. Baja. Ronca. Susurrando mi nombre. Pensé que era una interferencia, tal vez una broma. Pero no. Porque la voz no usó mi nombre completo. Usó el que solo mi madre muerta me decía de niño. Nadie, absolutamente nadie lo sabía. El sudor me corría por la espalda, aunque hacía frío. Apagué el radio. Lo golpeé. Pero volvió. Esta vez, más fuerte. No frenes. Ya no puedes volver. Y en ese momento, vi algo por el retrovisor. Algo que no debería estar ahí. Una figura, agazapada en la caja del tráiler. No tenía rostro. Solo una silueta negra, con extremidades largas como ramas secas, y se estaba acercando. Intenté convencerme de que era un efecto del sueño, del cansancio. Pero no. Porque esa cosa seguía ahí. La veía moverse, lentamente, con una paciencia inhumana. Como si supiera que no tenía prisa. Apreté el acelerador. El motor rugió, y la carretera se volvió un túnel de oscuridad infinita. Pero por más que avanzaba, el kilómetro en el GPS no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un fragmento de tiempo. La figura, ahora, se deslizaba por el costado del remolque. No caminaba, se deslizaba, como si no tocara el suelo. Volteé al frente. Y lo imposible sucedió. La carretera se desvaneció. Todo. Las líneas blancas, los postes, el cielo. Todo se volvió una negrura espesa, como si manejara dentro de un pozo. Y al fondo, se veía algo, una especie de arco de piedra, antiguo, agrietado, con símbolos grabados que parecían moverse cuando los mirabas fijo. Y la voz volvió, no por el radio, no por los espejos. Dentro de mi cabeza. Cruza, o quédate aquí, con nosotros. Frené bruscamente. Las ruedas chirriaron, el volante tembló. Bajé del tráiler. El aire estaba inmóvil, tenso como aceite. No había grillos, ni hojas moviéndose. Era como si la noche hubiera dejado de respirar. Y entonces lo vi. Ahí, parado a medio camino entre la carretera y el arco, un hombre. O algo que fingía ser uno. Alto, delgado, vestido con ropas viejas, como de principios del siglo pasado. Su rostro, imposible de describir con precisión. Cada vez que intentaba enfocarlo, algo en mi mente se replegaba, como si se negara a procesar lo que estaba viendo. Pero lo peor eran sus ojos. O lo que ocupaba su lugar. Dos pozos oscuros, profundos, que parecían absorber el poco mundo que quedaba a mi alrededor. Me habló sin mover los labios. Ya llevas mucho tiempo huyendo. Todos los caminos terminan aquí. Intenté retroceder, pero el tráiler ya no estaba. Volteé, y el asfalto había sido tragado por la tierra. Solo quedaba ese arco, esa figura, y yo. Solo. En un espacio que ya no pertenecía al mundo. Y entonces lo escuché, justo detrás de mí. El mismo sonido seco sobre el techo del tráiler, solo que esta vez, no había tráiler. Solo cielo. Y algo bajando hacia mí. Muy lento. Muy cerca. Sentí como el aire cambiaba a mi alrededor, como si alguien, o algo, respirara encima de mí. Pero no era una respiración humana. Era lenta, húmeda, cargada con un hedor que no venía del mundo de los vivos. Olía a tierra vieja, a carne fermentada, a metal oxidado mezclado con sangre seca. Y entonces lo sentí, un dedo. Frío,
delgado, huesudo, tocándome la nuca. Apenas un roce, pero suficiente para paralizarme. No podía moverme, ni gritar, ni cerrar los ojos. Estaba atrapado en mi cuerpo, consciente de todo, mientras esa cosa se inclinaba, muy despacio, hasta susurrarme al oído. Ya no eres tú, eres nosotros. Y ahí, todo se rompió. El sonido. El tiempo. La realidad. Cuando desperté, estaba tirado a la orilla de la carretera. Alguien me encontró al amanecer, cubierto de polvo, con los ojos completamente en blanco. La ambulancia llegó. Dijeron que había tenido un colapso nervioso. Que me había dormido al volante. Que choqué contra una cerca y me arrastré varios metros antes de perder el conocimiento. Pero no fue un sueño. Porque desde entonces, no soy el mismo. No veo el mundo igual. A veces, las sombras se mueven aunque no haya viento. Escucho mi nombre desde los rincones donde no hay nadie. El reflejo en el espejo se retrasa. Y por las noches, justo antes de dormir, siento que hay alguien acostado a mi lado. Respirando, sincronizado con mis pulmones. Y lo peor es que no termina ahí. Conocí a otros choferes. En foros cerrados. Gente que vio lo mismo. Que cruzó ese arco. Algunos no pudieron salir. Otros regresaron diferentes. Uno, en Sinaloa, mató a su familia después de una semana sin dormir. Otro se ahorcó en su cabina, dejando grabado un mensaje donde repetía una frase una y otra vez: no se te ocurra mirar al retrovisor. ¿Sabes qué es lo más retorcido? Que desde aquella noche, cada vez que paso cerca de esa zona, veo mi tráiler. Estacionado a lo lejos. Igual al que tenía. Mismo modelo. Mismo color. Con las luces de freno parpadeando. Como si nunca me hubiera ido. Como si el verdadero yo siguiera atrapado allá dentro, repitiendo ese tramo de carretera una y otra vez. Y ahora, cada vez que alguien escucha mi historia, esa cosa se despierta de nuevo. Algo se arrastra por su mundo hacia el nuestro. Lo he visto. Lo he sentido. Porque cuando me callo, empieza a buscar a otro. Así que si esta noche, mientras conduces, ves algo por el espejo retrovisor que no debería estar ahí, no frenes. No mires. No escuches. Porque ese no eres tú. Ya no. Eres nosotros.